Bueno, si acordáis, comenzamos hace unos jueves la historia de José y veíamos aquel capítulo 37 de Génesis. Hoy vamos a ver el 39 y luego os explicaré por qué no vamos a ver el 38, pero sí me gustaría que aprendamos este versículo de memoria. Siempre que tengamos la historia de José vamos a comenzar citando este versículo 2 del capítulo 37. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y vimos, por hacer un poco de repaso de las anteriores ocasiones, que José fue un muchacho muy odiado por sus hermanos por 4 motivos. Primero, porque su padre, Jacob, lo quería más que a los demás y además no lo disimulaba. En segundo lugar, porque le dio una túnica de colores. Una túnica que significaba realeza, que significaba que era una persona importante, que significaba que iba a ser el heredero de todo cuanto tenía su padre, siendo el pequeño de los hermanos. Era odiado en tercer lugar porque José le contaba a su padre la mala fama de todos ellos. Y en cuarto lugar, José era odiado porque tenía sueños en los cuales no solo los hermanos, sino que los padres se postraban y le adoraban. Esos 4 motivos hicieron que cada día le aborrecieran más y más. Y como también veíamos el versículo 4, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vimos también que después, dice que el versículo 12, después, que fueron los hermanos a apacentar las ovejas y Jacob manda a su hijo, a Siquem, para que le informe de cómo los hermanos están pastoreando las ovejas. Dijimos que había unos 80 kilómetros de distancia y los hace el muchacho andando, y cuando llega allí un hombre le dice que no están, sino que se han ido a Dotán, es decir, otros 25 kilómetros más lejos todavía, y José va en busca de sus hermanos. Vimos la reacción de los hermanos cuando lo ven de lejos, cuando lo ven aparecer allí por el horizonte, una sombra de colores. Le dicen: he aquí el soñador. ¿Os acordáis con qué desprecio, con qué mala intención? He aquí viene el soñador. Y planean los hermanos 3 planes, hasta 3 planes. El plan A, matarlo. El plan B, el que propone Rubén, el hermano mayor: no lo matamos, lo echamos a un pozo, a una cisterna, con la intención de que después venir él y rescatarlo del pozo. Y el plan C, el que propone Judá, que es el que finalmente se hace, el de venderlo como esclavo, y unos ismaelitas que pasaron lo vendieron allí. Cuando llega José con sus hermanos, lo tratan de manera violenta, le quitan la túnica, lo echan a la cisterna, al pozo. Vimos que se sientan a comer tan tranquilos, una situación en la cual tú estás pensando en matar a tu hermano, una situación que estás pensando en venderlo como esclavo, y tú te pones a comer. Un muchacho de 17 años, y finalmente, como hemos dicho, lo vende. Curiosamente, veamos también el hijo de la promesa vendido como esclavo a los hijos, a los descendientes de la esclava. Curiosamente vimos también que Jacob, años atrás, que había engañado a su padre en más de una ocasión, ahora es engañado por sus hijos, pues le llevan la túnica manchada de sangre y le dicen: reconócela, si es la de tu hijo. Y claro que la reconozco. O algún animal lo habrá matado. Y acaba diciendo casi al final del capítulo 37: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y ahí terminamos el capítulo 37 con José, un joven de 17 años, un buen muchacho, una buena persona,
abandonado por sus hermanos, golpeado, le quitan la túnica y lo venden a unos que iban hacia Egipto. Me lo imagino llorando, desconsolado, y orando a Dios para que lo ayudara en ese trayecto, en esa vida que le esperaba. Vamos a pasar hoy al capítulo 39, porque el capítulo 38 es un paréntesis en la historia. No aparece José, aunque luego haremos mención, porque aunque no aparezca, veremos que sí tiene que ver un poco, que lo vamos a ver de pasada. Lectura del capítulo 39 de Génesis. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mirad cómo comienza el versículo 1. Y mirad qué fuerte contraste hay aquí. Llevado pues José a Egipto, un muchacho de 17 años, hebreo, otra cultura, otro país, otra costumbre, otro idioma, un esclavo. Y por otro lado, fijaros qué énfasis hace el texto: Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Lo compró
de los ismaelitas que habían llevado allá. Es decir, es su posesión, es su criado, es su esclavo. Puede hacer con él lo que quiera. El jefe de seguridad de Faraón, es decir, el jefe del servicio secreto de Faraón, el encargado de su guardia personal, un hombre con un poder y una influencia muy grande frente a un muchacho de 17 años. Potifar se da cuenta pronto que este muchacho, que este joven es muy apañado, es muy honrado, y finalmente lo hace mayordomo de su casa. Potifar ve que trabaja bien, que todo lo hace bien, que todo lo que hace se prospera, y cada día le va dando un poquito más, y un poquito más, y un poquito más de responsabilidad, hasta que acaba de llevar todos los asuntos de la casa, y todo lo que hacía, Dios lo prosperaba, Dios bendecía la casa de Potifar. Vimos el otro día que José fue un hijo ejemplar, aquí fue un mayordomo ejemplar. Y aún cuando ahora lo condenan también injustamente y es llevado a la cárcel, de nuevo allí su actitud es ejemplar. Todo lo hace bien, de forma ordenada, de forma correcta, de forma honrada. Y el jefe de la cárcel también comienza a confiar en él poco a poco, hasta que acaba dándole la responsabilidad de cuidar a todos los presos. Hermanos, en los dos casos, tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, no fue de un día para otro. No es que llegara José un día por la tarde y al día siguiente ya era el mayordomo de toda la casa de Potifar. Llega un muchacho, como hemos dicho, esclavo, de tierra lejana. Pues no le voy a dar el primer día sin conocerlo toda mi casa, toda la responsabilidad. Empezaría quizá en la cocina, empezaría en los establos, con los animales, con los caballos. Y en la cárcel te lo podéis imaginar. Venía de parte de Potifar, que había intentado seducir a su mujer. Pero poco a poco van viendo, tanto Potifar como el jefe de la cárcel, que el muchacho era bueno, que era honrado, y todo lo hacía, todo prosperaba de manera milagrosa. Todo salía bien. Y reconocían que Dios estaba con él. Dice el versículo 3 que vio su amo, en referencia a Potifar, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia a José en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Un muchacho que trabajó duro y obtuvo su recompensa. Llegó joven como esclavo, sin saber el idioma, sin saber las costumbres, sin saber nada de Egipto, y tiempo después llega a administrar toda la casa del capitán de la guardia de Faraón. Dice el versículo 5 que Potifar se despreocupaba de todo. Mirad el versículo 5. Así en casa como en el campo se encargaba José de las cosas de la casa y las cosas del campo. Versículo 6. No se preocupaba Potifar de cosa alguna, sino del pan que comía. Vamos a hacer una pequeña operación matemática. ¿Con cuántos años hemos dicho? ¿Con cuántos años hemos dicho que fue José a casa de Potifar, a Egipto? Con 17 años. Tenía el muchacho 17, según hemos leído en Génesis 37. Si vamos al capítulo 41, dice el capítulo 41, versículo 46, dice que José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Y poco antes, en el capítulo 41 y versículo 1, dice que aconteció que al cabo de 2 años Faraón tuvo un sueño. Vamos a hacer una cuenta sencilla. Si tenía 30 años cuando fue delante de Faraón y llegó a Egipto con 17 años, ¿cuánto tiempo pasa entonces desde que está en casa de Potifar hasta que llega a casa de Faraón? 13 años. 13 años entre Potifar y la cárcel.
Pero también hemos leído en el versículo 1 que aconteció que al cabo de 2 años, esos 2 años significan el tiempo que estuvo en la cárcel. Es decir, si hay 13 años entre Potifar y la cárcel, y ya me está diciendo que la cárcel son 2 años, pues ¿cuántos años estuvo con Potifar? 11. 11 años sirviendo a Potifar. 11 años. Desde que tenía 17 hasta que tenía 28. Lo que decíamos antes, hermanos, que la confianza de Potifar no fue de un día para otro. Estuvo 11 años con él. Hermano, una aplicación para nuestra vida: ser honrados, ser fieles en el lugar donde estemos, en el trabajo, los estudios, con la familia, en la iglesia, con los vecinos. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, que no seamos una persona aquí y otra persona diferente en el ámbito en el cual estemos. Que no tengamos una falsa apariencia de piedad. Somos cristianos aquí, y somos cristianos en la calle, y somos cristianos en el instituto, y somos cristianos en la universidad, somos cristianos en el trabajo. Y otra aplicación también que nos dicen estos primeros versículos es esperar en el Señor. No nos gusta esperar. A la gente hoy día no le gusta esperar, no tenemos paciencia, queremos las cosas ya, y si son para ayer, mejor. 11 años estuvo José en casa de Potifar. Aquí hemos leído el pasaje, el capítulo. ¿Cuánto nos ha ocupado? ¿2 minutos? ¿3 minutos a leer el capítulo? Pues son 13 años, 11 en casa de Potifar y 2 en la cárcel. Hermanos, a veces creemos que Dios tiene que darnos las cosas igual de rápido que las estamos leyendo. Y a veces es así. A veces es Dios, su soberanía, que nos da las cosas rápido. Cuando Él quiere. Cuando Él quiere que sean rápido, es rápido. Pero sabemos que la mayoría de las veces no. Y Dios permite que las cosas pasen, se desarrollen lentamente. Leí una frase el otro día que decía: se necesitan muchos años para que una bellota se convierta en una encina. El versículo 6 nos trae el lío. Era José de hermoso semblante y bella presencia. Después de esto, la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo, y él no quiso. Se menciona la belleza del muchacho. Curioso, ¿eh? Hermoso semblante y bella presencia. Nos puede recordar al rey David, cuando se dice en primer libro de Samuel 16:12, al ser ungido, dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Nos puede recordar también al hijo de David, a Absalón. Segundo libro de Samuel 14:25, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Luego dice que cuando se cortaba el cabello pesaba como 200 siclos de plata. Bueno, pero no sé, era una maravilla, un pelazo que tenía ahí, guapísimo que era el muchacho. La mujer de Potifar le dice a José que se acueste con ella, y José le dice que no. Y de nuevo podemos caer en el error de decir o de pensar que todo ocurrió rápido, que fue una sola vez aislada, como lo estamos leyendo, que fue muy rápido, que le hizo una proposición y él dijo que no, y ya está. No, hermano, fue algo continuado. Mirad lo que dice el versículo 10. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él
para acostarse al lado de ella. Era un día y otro y otro y otro. No sabemos cuándo fue la primera vez, si fue recién llegado, si fue un poco más adelante, pero fue algo continuado en el tiempo que duró muchos años. La mujer iba detrás de él siempre y él se negaba una y otra vez. La respuesta de José podemos decir que es asombrosa. No debería serlo, pero hermano, en los tiempos que corren, en los tiempos que estamos, sí, es asombroso, porque incluso desde dentro del ámbito evangélico, hoy día las cosas no se llaman por su nombre, y José lo que hace es llamar a las cosas por su nombre. Una palabra que se está quitando en muchos sitios, que incluso la gente procura coger un poco de típex y echarle... No, porque no gusta esa palabra, no gusta, y es la palabra pecado. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Versículo 9. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Es pecado. Lo que me estás diciendo es un pecado. Repito esa palabra que se está quitando, tristemente, del ámbito evangélico, no ya hablemos de la sociedad. Hermanos, cuando nos enfrentemos a tentaciones, vemos en las Escrituras que ya otros han pasado por ellas y las han superado de manera triunfal. José ante la tentación se niega una y otra vez, le dice a la mujer que no, que sería pecar contra Dios, y finalmente acaba corriendo, acaba huyendo, se acaba alejando de allí. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Era pecado. No disfracemos la realidad, no la maquillemos. Y es que la sociedad de hoy día promueve muchos valores que son pecados. Los políticos hacen leyes que promueven el pecado. Y como creyentes no podemos comulgar con ello. Frente a nuestra sociedad, a nuestro país, España, a nuestro continente Europa, que le ha dado frontalmente o le está dando frontalmente la espalda a Dios. Y las cosas no se llaman por su nombre. Incluso las iglesias, repito, no sé si algunas, muchas o pocas iglesias no llaman a las cosas por su nombre. Y estamos cayendo en el juego de la sociedad. Por ejemplo, hoy día, que uno vaya a lo suyo, solamente a lo suyo, sin mirar por los demás, ser una persona orgullosa, en vez de pecado se le llama preocuparse por uno mismo. Hay gente codiciosa que gana dinero de manera deshonrosa, de manera incluso ilegal, a costa de otros, abusando de otras personas. Y a eso se le llama prosperar. Se le llama intentar salir adelante. Se le llama intentar sacar a mi familia adelante. Ciertos vicios se dice que son un estilo de vida. Fornicadores que dicen, bueno, hay que vivir la vida y disfrutar el presente. Adúlteros que engañan a su pareja porque estamos pasando una crisis en el matrimonio. Y no se llaman por su nombre, porque todo eso es pecado. Llamemos a las cosas por su nombre. Y José lo que más echa en cara para no pecar es porque atenta contra Dios. No tanto contra Potifar, que también, pero sobre todo contra Dios. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? El rey David, que precisamente no fue un santo durante toda su vida, que hizo cosas malas, como todos sabemos, dice en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo
delante de tus ojos. Vamos a terminar ya. Seguiremos más adelante con este pasaje. Todavía nos queda algún jueves más para seguir con este capítulo 39. Pero quiero para terminar un par de ideas. Y también las repetiremos más adelante. ¿Os habéis dado cuenta las veces que aparece en este capítulo 39 Jehová estaba con José? Jehová estaba con José, Jehová estaba con José. Lo tengo aquí subrayado. Os dije al principio que nos habíamos saltado el capítulo 38, ¿os acordáis? Porque no aparecía José, pero todo tiene relación. Y es que en ese capítulo 38, ¿sabéis quién aparece? El hermano de José, Judá, el que hizo el plan A, no, el plan B, el plan C, el que dijo el plan C, vamos a venderlo como esclavo. Este Judá se acuesta con una prostituta. Eso pensaba él, que era una prostituta. Realmente era su nuera que se había disfrazado. Se acostó con ella y la dejó embarazada. Qué contraste con el hermano pequeño. Qué contraste con el muchacho de 17 años, que una y otra vez iba diciendo que no. ¿Cómo voy a hacer yo este gran mal y pecar contra Dios? Y el hermano, fijaros lo que aparece en el capítulo 38. Qué contraste entre un hermano y otro. Qué contraste con José, el cual se podía haber acostado con la mujer de Potifar. La vida le habría ido mejor, entre comillas, pero se negó. ¿Y dónde acabó? En la cárcel. Menudo panorama, podemos pensar, menudo panorama por hacer las cosas bien. Si antes obedecía a mi padre y antes era una buena persona, mis hermanos me venden como esclavo, me tiran a un pozo y me venden como esclavo. Por apartarme de la tentación, por no caer, por no pecar, por decirle que no a esa mujer un día y otro, acabo en la cárcel. Todo por obedecer a Dios y por no pecar contra Él. Puede parecer que salió perdiendo, pero ya veremos que salió ganando. Y mucho, porque Dios estaba con él. Jehová estaba con José. Hermanos, qué consuelo saber que el Dios de José, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el mismo Dios que el nuestro. No es otro Dios diferente, es el mismo. No es que haya un Dios en el Antiguo Testamento y haya otro Dios en el Nuevo, y haya otro Dios en 2023, es el mismo. Y Dios estaba con José, al igual que está contigo, y al igual que está conmigo, al igual que está con cada uno de sus hijos. Y da igual, hermano, la circunstancia. Da igual si la cosa te vaya bien, te vaya regular o te vaya mal. Puede parecer incluso que tu situación sea extrema de lo mal que pueda ir. Fijaros el caso de José, se puede estar peor. Que tus hermanos te vendan con 17 años, que después de manera injusta acabes en la cárcel, sin haber hecho nada malo, pero Dios estaba con él. Dios está contigo, está conmigo, en las situaciones malas y en las buenas. Dios no nos deja, no nos abandona. Démosle la gloria y la honra a Él. Que Él nos bendiga. Amén. ¿Sabéis hoy qué día se celebra en Estados Unidos? Bueno, mañana es el Black Friday. Eso ya lo sabemos. Pero hoy es el Día de Acción de Gracias. Hoy es un día festivo nacional en Estados Unidos, en Canadá y en algún sitio más, en el cual se celebra el Día de Acción de Gracias y se le da gracias a Dios por su fidelidad, por todas las cosas que Él nos da. Es algo que hacemos continuamente en nuestra vida y que tenemos que seguir haciendo siempre. No porque sea hoy el Día de Acción de Gracias, que aquí no lo celebramos,
pero que le demos gracias a Dios, porque Él está con nosotros. Amén.